Miren esta belleza. Aprovechando, mando un saludo a todas las amigas, a todos los creadores de contenido del hermoso país de México, de esta hermosa comunidad, porque este cactus es originario de ahí, de México y de Estados Unidos. Este es un garambullo. Miren qué belleza. También lo llaman cactus candelabro y Padre Nuestro, que no sé por qué. Aquí pues estoy teniendo una invasión de cochinillas, pero ya están siendo tratadas. Miren esta cosa, hombre. Bueno, pero está empezando. Ahí está. Su nombre científico es Myrtillocactus geometrisans. Como ya les dije, es originario de estos dos países. Miren ese color. Aquí es donde está creciendo. Aquí sí se nota dónde va. Es donde está creciendo. Su crecimiento es lento. El color es verde azulado. Como ustedes ya se dieron cuenta. Hago estas tomas porque si no, no sale. Que está bastante grande. Puede llegar en suelo directo a crecer unos 4 metros aproximadamente. En maceta, posiblemente 1 metro. Pues, de aquí a un tiempo, pues, tendré que trasplantarlo. Sin embargo, esta belleza es ideal para injerto. Entonces, ¿qué les puedo decir? Vamos a darle un poquito la vuelta. Miren cómo se ve aquí. El nombre científico Myrtillocactus se debe porque los frutos son similares a los del arándano. Y creo que los del arándano se llaman mirtilos, creo yo. Y ambos frutos son comestibles. Y el nombre, si mal no recuerdo, de garambullo se debe al nombre de los frutos, que como ya les dije son comestibles. Necesita pleno sol, pero tenemos que hacerlo bajo supervisión por la cantidad de calor que está haciendo. No tolera heladas, entonces lo que tendríamos que hacer es resguardarlo para que no sufra ese tipo de circunstancias. Con respecto al riego, pues tiene que ser moderado. Pues acabo de regar en abundancia, entonces sale por acá y esperar a que el sustrato esté completamente seco. Obviamente pues en invierno pues ya no regaríamos, o tendría que ser un punto escaso. No tolera la sequía, entonces tenemos que estar al pendiente con respecto a que cuando ya necesite riego, pues hacerlo para que no tenga complicaciones. Aparentemente los ejemplares de este tipo florecen cuando tienen unos 5 años aproximadamente, o sea, ya sería un estado adulto. No sé si eso se lograría en maceta, o tendría que ser una maceta gigante para poder llegar a eso, pero eso ya tendríamos que hacer la prueba. Ahí es cuando aparentemente da flor. Imagino que ahí sería el fruto también, y sería lo recomendable tenerlos directamente en tierra, pero donde no le vaya a tener problemas de lluvia y este tipo de circunstancias con respecto al clima. Como les comento, pues en el caso de maceta, pues va a variar el tiempo de floración, pero tendríamos que hacer la prueba. Las flores son blancas y aromáticas, y
Imagínense, van a ser aromáticas para poder atraer a los polinizadores, ¿no? Y de ahí pues ya tendríamos a los frutos. Los frutos son de color gris azulado, entonces ya me imagino cómo se ha de ver esta belleza en estado adulto y de plano otros retoños con los frutos. Ha de ser una belleza. El trasplante, porque este va a necesitar, tendríamos que hacerlo en primavera. El sustrato tiene que ser poroso y es interesante porque tolera cualquier tipo. El mío pues tiene bastante materia orgánica y le está yendo muy bien. Se puede abonar, y esto lo haríamos en primavera-verano con un abono líquido especial para cactus. Entonces eso ya lo tendríamos que ver. Durante el crecimiento pueden variar los colores, y era lo que yo les comentaba. Pues aquí tiene un tono y aquí va cambiando, miren. Es que eso es lo que hace hermoso. Ahora imagínense tener varios, pues debe ser una belleza. Ahora, cuando crece, le van a salir algunas ramificaciones, algunos retoños por acá, por acá. Entonces el peso va a variar, entonces tenemos que tener cuidado con eso, y la maceta tendría que tener algún soporte para que no se vaya de los lados, porque si le va a crecer, digamos, un retoño para acá, se nos va a ir para acá o acá. Ahora, si saliera de ambos lados, pues se nivelaría el peso, pero tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que trabajar la maceta para que no haya problema. Como les digo, en el caso del sol, tiene que ser directo bajo supervisión. Ahora que si están pequeños, pues tendrían que ser en semisombra, luz filtrada, pero los adultos ya están a sol directo. Este está bajo mucha luz filtrada y le está yendo muy bien. Miren eso. Este crecimiento más o menos fue de, creo que 1 o 2 meses, más o menos, o 3 meses, no me acuerdo muy bien, pero por ahí va. Las plagas, pues, como ustedes ven aquí, la cochinilla. Sería la cochinilla y el exceso de riego. Entonces esta empezó a salirle porque donde lo tengo hay mucho calor. Y pues, ¿qué les puedo decir? Aquí está, pero ya estamos en tratamiento. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Acá tengo una invasión de cochinilla. No a todas, pero sí. Entonces tengo que estar revisando, porque cuando empiezo a darme cuenta, pues ya la invasión ya es bastante grande. Entonces tengo que estar al pendiente de eso. Por lo demás, es un cactus muy hermoso. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.